Esta es el tipo de acción que estás buscando cuando estás armando las mariposas en este tipo de carburadores. Hola, bienvenidos a Fuel Mixologist. En el episodio de hoy lo que estamos haciendo es, estamos continuando con el trabajo en este Holy Weber 3236 que hice un episodio introductorio antes en el canal. Y lo que pasó es que dentro de la introducción al carburador y ahora estuve esperando por esta mecha que vino de China, tardó como un mes en llegar. Que bueno, que va a ser parte, esto va a ser parte integral del video y de las modificaciones que vamos a hacer en esta unidad. Entonces ahora lo que le voy a introducir este proyecto y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que voy a hacer con esta unidad es voy a hacerle unas modificaciones puntuales para aumentar la performance, especialmente a altas RPM de este carburador. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar un poquito más acá con unos dibujos que yo he hecho, muy malos dibujos. No soy un buen dibujante, pero les muestro más de cerca. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr con este proyecto? Este dibujo mío, lo que trata de hacer es una representación de cómo es la forma de este barril secundario de este carburador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay? Tenemos un Venturi que tiene más o menos esta forma, así. Después hay el Venturi auxiliar, el combustible entra así. Y después tenemos aquí, que no lo tenemos ahora, pero tenemos un eje con una mariposa, ¿sí? Entonces, las modificaciones que vamos a hacer están en el esquema siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vamos a usar esta mecha para hacer un agujero más grande aquí. Entonces vamos a agrandar el Venturi. Y lo otro que vamos a hacer es vamos a afinar el eje para que tenga una restricción menor al flujo de aire. Entonces, con estas dos modificaciones, lo que vamos a lograr es un carburador que tenga muchísimo más flujo de aire, ciertamente en el secundario. El primario no tanto, porque ¿qué pasa? Lo que quiero hacer es tratar de preservar lo más posible las características de este carburador en el sentido de su comportamiento en calle a bajas RPM. Es bueno por ahí tener esto estándar, pero sin embargo cuando uno acelera a fondo sí que haya mucho más flujo acá, y se hace por medio de estas dos técnicas aquí. Entonces ahora lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a hacer este pequeño trabajo y ponerlo en el taladro. Ok, ahora ya estoy listo para empezar a trabajar con el eje secundario, que es el que más vamos a modificar en este carburador. Y lo que voy a hacer básicamente es, acá pueden ver el eje. Lo que voy a estar haciendo es voy a cortar la parte superior del eje y eliminarlo, dejando solo la parte de abajo que tiene estos, digamos la rosca hecha. Entonces lo que voy a hacer es eliminar parte del eje que va a crear una restricción menor para el flujo de aire sobre este carburador. Entonces empecemos a hacer ese proceso. Ok, aquí lo que tenemos es un pequeño problema que va a requerir una pequeña solución. ¿Qué es lo que pasa? Acá si ven, digamos, esta pieza, obviamente tengo el taladro y esto para mover, esta tabla para mover, que no son herramientas de la mejor calidad ni la mejor versatilidad que hay, ¿no? Pero bueno, uno tiene que trabajar con los materiales que tiene. Entonces, como ven acá, no hay una parte derecha para poder, digamos, asegurar esto.
Acá de este lado mucho menos. Miren esto, es muy difícil, digamos, apretar esta pieza, y del otro lado es todavía peor, porque si ven aquí, aquí es todavía peor, sale este tubo. Entonces lo que voy a tener que hacer es, voy a tener que hacer alguna solución hasta media crota para poder sostener esto lo suficiente como para poder hacer la perforación. Ok, entonces acá la estrategia que vamos a hacer es, tenemos acá esta pieza de aluminio, este lingote de aluminio, si lo querés llamar de alguna manera, y lo que vamos a hacer después es bastante evidente. O sea, voy a poner el carburador así más o menos, bien montado. Voy a hacer unas marcas aquí, después voy a hacer con unas mechas unos agujeros, y por último con esto, con este roscador voy a hacer las 4 roscas correspondientes, y esto me va a permitir con estos tornillos que son M8 de 8 milímetros, con esto me va a permitir realmente abulonarlo al lingote este, y con el lingote poder instalarlo bien en la pieza para que quede bien derecho, y poder hacer el agujero aquí. Entonces empecemos a hacer ese trabajito. Bueno, ahora como pueden ver aquí ya estamos con el producto final. Digamos, le puse tres porque la verdad que está tan abulonado que realmente esta pieza no se va a mover. Entonces ahora ya estamos en una buena posición como para empezar a ponerlo en el taladro y hacer el corte que necesitamos. Ok, la principal, digamos, batalla que hay que ganar cuando uno hace este tipo de trabajos es que que la pieza esté bien ubicada. Entonces, una vez que logramos eso y que la pieza esté bien centrada con respecto al taladro, ya estamos en una posición de hacer el corte. Y como ven, mi base me está ayudando mucho a darme una buena superficie para poder realmente abulonar todo para que no se vaya para cualquier lado. Bueno, aquí estamos con el corte básico, y como pueden ver ya a simple vista el secundario es de mucho mayor diámetro que el primario, que es lo que queríamos lograr con este corte de 28 milímetros. Lo único que todavía falta un poco es que este corte es un corte inicial. Entonces lo que tengo que hacer un poco es trabajar aquí, porque acá si yo paso mi dedo hay muchos como filos. Entonces lo que necesito hacer es, digamos, con una lima empezar a trabajar este área para que sea todo bien, que no tenga ningún filo, que deje pasar el aire bien.
Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Ok, bueno, entonces aquí estamos con esta unidad. Como pueden ver, esto es un armado así, digamos, piloto provisorio. Por el momento quería ver cómo las partes estaban quedando. Entonces, como ven acá en el primario, lo que se hizo fue un trabajo de, primero que nada, se limaron las puntas de los tornillos acá. Y estos tornillos son los tornillos de los Weber italianos, que son de mucho menor perfil que los tornillos originales. Entonces lo que hace esta modificación es crear un eje que es mucho más fino cuando se acelera a fondo. Entonces esta parte del carburador, el primario, lo que va a pasar es que va a tener un comportamiento como si fuera un carburador estándar, pero después cuando se acelera a fondo, ahí sí va a haber una performance un poco mejor, porque vamos a eliminar algunas de las restricciones que tenía este eje. Sin embargo, como este eje tiene dos resortes, hay que tratar de mantenerlo lo más fuerte posible. Por eso no estoy haciendo grandes modificaciones aquí, no nos estamos volviendo locos. Ahora sí, donde hicimos mayor cantidad de modificaciones obviamente fue en el secundario. Y acá vemos, obviamente hemos eliminado parte del eje, pusimos unos tornillos de menor perfil, y acá me falta hacer un poquito de limado acá y acá para realmente eliminar la punta de estos tornillos. Y también, a ver si se puede ver, lo que hicimos fue un trabajo de pulido del Venturi aquí. Entonces, básicamente no es nada loco, sino es meramente que uno pueda poner su dedo por acá y no sentir ningún filo que indiquen que el flujo de aire va a estar impedido, va a generar una turbulencia. Entonces, esto realmente ya me da la pauta que acá va a haber un flujo considerable, que dicho sea de paso va a ser un flujo mayor al estándar en casi todo régimen de apertura. ¿Por qué? Porque recordemos, la apertura del carburador es mucho mayor, es un poco mayor a lo que vino el carburador. Porque recuerden que le hicimos un agujero un poquito más grande acá. Entonces eso va a redundar en mayor performance, en mayor flujo en todo régimen, y también en régimen en alta, cuando esto está a fondo, que evidentemente hay mucha menos restricción. O sea que tenemos dos factores que nos dan mayor performance: la amplitud del Venturi y el hecho de que hemos puesto el eje del secundario a dieta, digamos. Entonces, bueno, ahora lo que hay que hacer es, obviamente esto es meramente una cuestión así ilustrativa para probar un poco las cosas. Lo tenemos que reconstruir bien a estos ejes. Hay que restaurarlos, hay que hacerle todo el trabajo de pavonado en frío, de limpieza, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos en el camino correcto. Ahora lo que tenemos que hacer es limpiar estas cosas y ponerlos listos como para volver a instalar. Ok, ahora es momento ya de empezar a terminar este episodio. Les voy a mostrar primero algunas cosas importantes de cómo trabajo. Justamente por eso tengo mi computadora acá. Ahora les voy a mostrar un poquito más de cerca. Ok, acá como pueden ver, tengo ya el carburador ya ensamblada la parte de las mariposas. Y como ven acá, este es el accionar correcto del carburador. Esto es lo que vos buscás, tiene que sonar así cuando uno lo rearma el carburador. Y como pueden ver, le hice el pavonado en frío acá,
y a este también. Entonces esto casi te diría que parece como si estuviese hecho por la fábrica, pero no está, está modificado. Ahora bien, ¿por qué tengo la computadora acá? Porque no sé si lo llegan a ver, pero esto es una foto que yo saqué original cuando estaba desarmando el carburador, que me vino absolutamente y excelentemente bien para rearmar esta unidad. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba era algo que me diga cómo venía configurado todos estos elementos del carburador, que como ven lo tengo acá. Entonces lo que hice fue reproducir la configuración que veía ahí en esa foto. Es muy importante sacar fotos a los carburadores para que uno sepa con qué es lo que está trabajando. Entonces, vamos, ahora lo que sí tengo que decir es que ahora este carburador vamos a pausar, digamos, el trabajo en esta unidad, porque tengo muchísimo otro trabajo más prioritario en el taller, entonces no puedo continuar hasta el final por el momento, pero ya lo vamos a retomar en algún momento. Pero quería ya terminar este episodio diciendo que no va a haber, digamos, este carburador la semana que viene, pero les quiero agradecer mucho por sus preguntas, sus comentarios, y los veo en el próximo episodio.